Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristian Víctor Contreras. Este video forma parte de una asignación del curso Historia de las Matemáticas de la Universidad de Costa Rica en el segundo semestre del año 2020. Estaremos hablando en este video acerca de una de las historias más famosas que se cuenta dentro de las matemáticas, y es el del problema de los puentes de Königsberg. Nos vamos a dar cuenta a lo largo del video que a pesar de que este problema inicialmente fue considerado por los habitantes de un pueblo como algo con lo cual era posible entretenerse, nos daremos cuenta que gran parte de la teoría matemática que actualmente conocemos surgió gracias a la resolución de este problema, y que además muchas de las cosas con las que vivimos día a día, como resultado de una aplicación matemática en otra área, surgen también a partir de la resolución del problema de los puentes de Königsberg. Pero bueno, Königsberg. Quizá para muchos este nombre es muy poco familiar o puede llegar a ser del todo completamente desconocido. Pero les cuento. Königsberg es el nombre de una ciudad que actualmente es conocida como Kaliningrado. Esta ciudad es un bonito lugar situado en la desembocadura del río Preyolga, o en algunos casos llamado río Pregel, en la antigua Prusia Oriental. Más adelante estaremos conversando acerca de cuál es el papel que está jugando este río dentro del contexto que le da lugar al problema de los puentes de Königsberg. Ahora pongamos atención un momento al mapa que tenemos acá. Cabe destacar que este mapa es un mapa actual. No obstante, el punto rojo representaría el lugar donde está ubicado Königsberg, como se solía llamar alrededor del siglo XVIII, que es donde nos estaremos contextualizando para ver el problema. Y el punto amarillo representaría la ciudad de San Petersburgo, que también es una ciudad que va a jugar un papel muy importante en lo que es la resolución de dicho problema. Ahora bien, como les comenté, el río Pregel o río Preyolga tiene gran importancia en lo que fue la resolución de dicho problema, y no solo en la resolución, sino también en cómo se dio paso a que dicho problema existiera, por decirlo de cierta forma. Para darnos una idea, podemos observar la imagen que tenemos acá, que básicamente es un mapa de la ciudad, pero para el año 1905, que cabe destacar, este mapa es de mucho tiempo después de cuando nos estaríamos contextualizando para el problema. Acá podemos observar que básicamente el río dividía la ciudad en 4 partes, por lo cual los habitantes de este lugar tenían un sistema de puentes conectores para poder ir de una parte a otra sin problemas y que de esta manera no se perdiera la comunicación. En total había 7 grandes puentes en esta ciudad, los cuales llevaban los nombres del puente de hierro, el puente conector, el puente verde, el puente del mercado, el puente de madera, el puente alto y el puente de la miel. Ahora, una vez que conocemos cuál es la relación que tiene la ciudad de Königsberg con los puentes, lo cual da como resultado el nombre, el problema de los puentes de Königsberg, podemos hablar específicamente del problema. Como cabe destacar antes de mencionarlo, que dicho problema surgió como un tipo de diversión, por decirlo de cierta forma, por parte de los habitantes de la ciudad, o de reto que le podían hacer a los visitantes. Entonces, el problema lo que nos dice es: ¿se pueden atravesar todos los puentes pasando solo una vez por cada puente? Los invito a que se detengan un momento a pensar en cuál sería su respuesta si se les planteara ese problema en este momento. Si gustan pueden pausar el video y pensar un poco. Vean que acá, mediante este esquema, tenemos de una forma más resumida lo que nos dice el problema. Entonces, cada una de las zonas blancas representan las 4 partes en las que la ciudad era dividida por el río, y las líneas amarillas con negro representan los puentes que unen dichas partes. Bien, seguramente si intentaste resolverlo, has decidido que resolver este problema es algo imposible, que siempre es necesario cruzar algún puente más de una vez, y esto lo lograste observar a base de repetir y repetir varias veces el proceso, y te acabaste dando cuenta que el problema es lo que llamamos en matemáticas un problema irresoluble. Sin embargo, como la mayoría de nosotros conocemos, los matemáticos siempre son mucho más elegantes a la hora de expresarse y hacer sus demostraciones. Y el método de repetir y repetir, que supongo que fue lo que intentaste, es algo demasiado informal para ellos.
Por aquella época en la que estamos ubicados, recordemos en el siglo XVIII, muy cerca de esta ciudad había un matemático eminente trabajando en la Academia Prusiana de las Ciencias, y como no podía ser de otra forma, enseguida se interesó por aquel acertijo que los ciudadanos de Königsberg siempre le planteaban a sus visitantes, y se propuso entonces dar una solución mucho más completa y demostrativa de por qué era imposible cruzar todos los puentes una sola vez. Espero que ustedes, con ver la imagen que tenemos acá, recuerden de cuál matemático estamos hablando. Y sí, si estás pensando en él, estás en lo correcto. Es Leonhard Euler, el posiblemente mayor matemático de la historia. Este matemático se encontraba en la ciudad de San Petersburgo, por lo cual les dije al inicio que esta ciudad tenía gran importancia en el problema. Lo primero que hizo Euler fue simplificar el mapa del territorio de la ciudad de Königsberg, o simplemente unas cuantas líneas y unos cuantos puntos, eliminando todo lo sobrante, tal como se muestra a continuación en la imagen. Como podemos ver, los distintos territorios en los que los puentes dividieron la ciudad se convirtieron en puntos, es decir, lo que podemos también llamar vértices en la actualidad, y los puentes se convirtieron en las líneas, lo que llamaríamos en este caso aristas. Además de eso, él se dio cuenta, cosa que probablemente también notaste cuando intentaste resolver el problema, que si intentamos recorrer cada uno de los puentes, debemos entonces también determinar que hay un punto de inicio y un punto de salida. Así es muy probable que en este momento estés pensando, eso mismo descubrí yo cuando intenté resolver el problema. Entonces, ¿dónde está la genialidad de Euler? Pues básicamente Euler logró descubrir que para poder recorrer un sistema de este tipo, los vértices, que llamaremos intermedios, deben tener un número par de aristas, es decir, deben tener una vía para entrar y una vía para salir, mientras que los puntos de inicio y de salida pueden tener un número impar de aristas, porque evidentemente nunca entraremos al punto de inicio y nunca saldremos del punto de llegada. Esta es la diferencia entre tu solución y la solución de este gran matemático a dicho problema. Además, él fue capaz de generalizar y decir que este método es aplicable a cualquier problema de este tipo, es decir, que con solo calcular el número de aristas, si es par o impar, que tienen los puntos intermedios y los puntos de inicio y de salida, podemos saber a la primera si el problema es resoluble o no. En el caso de los puentes de Königsberg, los vértices intermedios tienen un número impar de aristas, por lo que es absolutamente imposible realizar la hazaña del ejercicio que acabamos de plantear. Además, este matemático pudo concluir que mientras que los vértices intermedios tengan un número par de aristas, los vértices de inicio y de salida pueden variar entre par e impar dependiendo de la situación, y que esto también asegura que el problema tenga solución. A partir de este problema surgen problemas similares, como por ejemplo el conocido problema del sobre y similares. Probablemente a nivel de secundaria ustedes lo hayan llegado a jugar, que básicamente lo que nos decía era que formáramos esta figura sin separar el lápiz del papel. Entonces los invito a tratar de resolver estas dos figuras y darte cuenta que una de ellas sí se puede lograr y la otra no se puede lograr, por lo que concluyó Euler respecto al problema de los 7 puentes de Königsberg. Dentro de la teoría matemática que dio origen a este problema, encontramos lo que hoy conocemos como teoría de grafos. Si ustedes han leído un poco sobre esta teoría, se darán cuenta que básicamente la forma de los grafos es la forma que tenía el dibujo simplificado que hoy nos presentaba del problema de los 7 puentes. Entonces los invito a conocer un poco sobre esta teoría si les interesa. Y además también se dice que a partir de este problema surgió lo que conocemos hoy como topología. Asimismo, gracias a esta generalización, hoy día existen algoritmos computacionales gracias a los cuales podemos utilizar lo que conocemos como redes sociales y muchas otras aplicaciones que quizá ni siquiera nos demos cuenta. Y solo como dato interesante, el puente mencionado como de Mercaderes o de Mercado y el puente verde fueron reemplazados por este puente que se muestra en la imagen. Estas fueron las referencias bibliográficas utilizadas para elaborar este video.
Muchas gracias por su atención.